Tertulia, Recuerdos de Radio, un programa de conversación con entrevistas y relatos de la vieja escuela radial de aquellos grandes comunicadores que marcaron un hito en la radiodifusión regional y que a partir de este instante les invitamos a recordar. Tertulia Radial. Radio, mágica invención que nos ha puesto al alcance de la mano el encanto de los países lejanos y que hoy, por medio del cerebro mágico RCA Víctor, es una sorprendente realidad que está incorporada en todos los nuevos radios RCA Víctor de 6 a 12 tubos para 1935. Escuchamos la publicidad de la época 1935 y cómo la empresa RCA Víctor promocionaba sus aparatos de radio. Del mundo dedicada a la fabricación de radios y radiofonógrafos. La primera transmisión radial en Chile se realizó el 19 de agosto de 1922 y el primer tema musical emitido fue esta marcha militar, It's a Long Way to Tipperary. De esa fecha en adelante las transmisiones no pararon un solo día y poco a poco fueron apareciendo más y más radios con 24 horas de transmisiones continuas, radios que salían al aire a pulso, con esfuerzo y más ganas que elementos técnicos. En Valparaíso la primera radio fundada fue Radio Cerro Alegre, en 1924, la que contó entre sus filas al primer locutor de la región, Ricardo Vivado Orsini, quien después tuvo una destacada participación en el cine chileno. Radio Cerro Alegre se convirtió además en la tercera emisora nacional en salir al aire solo después de Radio Chilena y Radio El Mercurio. El 5 de octubre de 1926 aparece también en Valparaíso Radio Wallace, propiedad de la casa David Wallace y compañía, dedicada a la venta de aparatos de radio. El 14 de enero de 1935, Radio Wallace participó en la creación de la Asociación de Broadcasters Chilenos, antecesora de la actual Archi. Posteriormente, Radio Wallace pasó a denominarse Radio Lord Cochrane en 1926 y finalmente pasó a ser Radio Nacional de Chile. Radio Wallace incorporó el primer programa infantil de la radiotelefonía chilena, El Abuelito Luis. Su creador, Luis Alberto López Rey, se trasladó después a Santiago, contando en su programa a muchos niños artistas como Vicente Bianchi, Carmencita Ruiz, Silvio Giuvesi, Humberto Lozán, cantante de la orquesta Huambalí, y Juan Mateucci, posteriormente director de la Orquesta Sinfónica de Chile. Y esta era precisamente su característica original, El Abuelito Luis, de Radio Wallace, en Valparaíso. Después de muchos intentos se funda oficialmente, y decimos oficialmente porque hasta esa fecha las emisoras no tenían regulación, Radio La Chilena Consolidada, dependiente de la compañía de seguros del mismo nombre. Era dirigida por Jorge Quinteros Tricot, quien había participado de la primera transmisión hecha en nuestro país en 1922. Con esta emisora nace también la primera cadena de radios del país, con la fundación de Radio La Chilena Consolidada de Valparaíso. Cómo no recordar aquel emblemático informativo con su característico gong. Así sonó por muchos años Primera Plana. Nuestra intención es recorrer la historia de la radio en la región y a través de la magia de este medio vamos a tomar contacto con el Valle de la Aconcagua, los Andes, San Felipe. Allá por los años 50 la radiodifusión daba sus primeros pasos en las tierras altas. Así nace bajo la idea de la familia Agrestelles la puesta al aire de Radio Aconcagua de San Felipe, 4 de agosto de 1956, y posteriormente en la vecina ciudad de los Andes, Radio Trasandina. Luego la familia Agrestelles también incursiona en la frecuencia modulada y se fundan Radio Colunquén y Radio Cordillera. Hasta esa fecha, la locución estaba supeditada casi exclusivamente a hombres. Una mujer se transformó en pionera de la locución femenina en la región
región de Valparaíso, Lucía Teresa Onel. También destacó entre aquellos locutores Arnoldo Barra. Ambos recuerdan en que estas emisoras fueron pioneras en utilizar el sistema de disc jockey o autocontrol para sus profesionales y sus emisiones. La nota es de Cristian Reynoso, de nuestro medio asociado a Concagua News. Más o menos como en los años 65, 66 comencé en la radio. Fui a conversar con Raúl Gres, que era el dueño de la radio Trasandina acá en Los Andes. Me hizo una prueba, después conversamos, me dijo salió bien. Me ofrecieron un programa que había en la tarde que era el carrusel musical. Era un tipo de jockey, yo sabía harto de música, partí leyendo una carta cuando Cecilia ganó el Festival de Viña. Uno de los premios era ir al Festival de Benidorm, a España. Y a Carlos Gre, el dueño en ese momento, el director de la radio, le gustaba mucho Cecilia. Y justo ella le mandó una carta diciéndole de todo lo que estaba haciendo en España, cómo le había ido. Leí parte de la carta y a él le gustó y me dijo ya, hágase cargo del programa. Y así, pues, después ya terminé la radio Cordillera. Como en esos tiempos, viste, nosotros no teníamos control. Así que yo era mujer orquesta y seleccionaba música, leía, programaba. Yo me programaba mis programas, todo eso. En ese tiempo es difícil hacer radio, sobre todo cuando era mujer, cuando era un medio sumamente machista, podemos decir de esa forma, en esos años. Sí, tuve problemas con algunos compañeros, se superaron y por lo menos estuve más de 30 años en la radio trabajando acá. Son muy lindos esos días que yo disfruté. Yo creo que volvería a los tiempos de antes. Si me vas a abandonar, piensa... Arnoldo Barra Neira, tengo 75 años. Comencé a los 20 años en Radio Turismo de Puerto Vara. Después, el año 63, empecé aquí en Los Andes, la Radio Trasandina. Cuéntenos un poco, detengámonos. Primero tuvo un año así en Trasandina, después se va a San Felipe. Claro. Cuéntenos esa experiencia en Radio Aconcagua, una de las radios todavía pilares o fundamentales dentro de lo que es la radiodifusión acá en el Valle de Aconcagua. Radio Aconcagua es una de las más antiguas de la zona. Fue fundada en 1956. Trabajé desde el 64 y ahí nosotros hacíamos, por supuesto, la doble función, control, locutor, a la vez. Entonces creo que en ese tiempo eran las únicas en Chile que trabajaban de esa forma. Había que editar su propio aviso de repente. No era difícil, como era parte del trabajo, uno lo hacía. Y más que a uno le gustaba la radio desde chico, entonces lo que venga en radio. Y efectivamente nosotros redactábamos los avisos, lo grabábamos con nuestra cortinita musical, la casetera, ¿no es cierto?, el reel grande, música y animarlo. E incluso no había sala de grabación al principio, había que hacerlo todo mientras estábamos en el aire. Grabamos el aviso correspondiente. Y usted me dice que ya hace 2 años que ya no está haciendo radio, pero estuvo vigente hasta el año 2012. Sí. Con los despachos del fútbol. Me recorrí prácticamente todo Chile. ¿Con Unión San Felipe? Con Unión San Felipe. ¿Volvería? Sí, me gusta porque soy especialmente crítico. Ahora que estoy afuera, critico mucho a los locutores. Uno de la Vivo Vivo que me gusta bastante es Rodolfo Ham. Lo escucho en la noche. El trasnoche. Sí, el trasnoche lo digo. Vuelve a mi vida, cierra esta herida. Seguimos avanzando hacia las tierras bajas, nos vamos a detener en Quillota. Allí destacaron 3 importantes emisoras: Radio San Martín, Radio Pocochay y Radio Chacabuco. En esta última nace el programa deportivo que a la fecha es el más antiguo de la radiodifusión chilena, Tribuna Deportiva, que actualmente se emite por la señal FM de Radio Quillota de la empresa periodística El Observador y donde destaca el periodista deportivo Lucio Fariña Fernández, el que además recibió el homenaje de que el estadio de esa comuna lleve su nombre. Lucio Fariña está delicado de salud, pero con la gentileza de Radio Quillota, su actual casa radial, nuestro medio asociado, vamos a recordar con él uno de los momentos deportivos más emocionantes que tuvo el equipo de San Luis y la radiodifusión de la época. La entrevista es del periodista Juan Carlos Reyes, actual director del programa Tribuna Deportiva. Bueno, Lucio, me imagino muy emocionado, 60 años que se cumplen del programa y la gente queriendo saludarlo hoy día. ¿Cómo le da el gusto saludarlo? No todos los días se cumplen 60 años. La verdad, las cosas que 60 años y mayor de edad ya. Lucio, ¿qué recuerdos tiene de los primeros días del programa? Le escribía a Juan Gutiérrez, que está a cargo del programa, le escribía yo el comentario.
¿Algún recuerdo que tenga, Lucio, de algún triunfo importante de San Luis, algo que recuerde? Yo creo que el más recordatorio del partido que le ganó a Colo-Colo. Ese cuando dieron vuelta el marcador. Claro, 5-3. ¿Qué recuerda de ese partido, Lucio? Estaba ganando Colo-Colo 3-0 y decía un quillotano que había marcado el tercer gol. Sin embargo, su tiempo en todo diferente el San Luis y hizo 5 goles. Lindo partido, lindo triunfo. Con la gente gritando, un estadio emocionado. La gente había ido y de la plaza se devolvió. Pensando que ya perdía San Luis. Claro. Lucio, ¿qué saludo le mandaría a la gente que lo recuerda, a los auditores de Tribuna Deportiva que por 60 años ya están con usted? Yo lo único que puedo decirle es que estoy muy agradecido del cariño que me ha brindado por mucho tiempo. Y después de esto nos vamos. Eran estas todas las noticias, comentarios y entrevistas especialmente preparadas para el día de hoy. Pero entonces, hasta el domingo, desde las canchas. Cuando hablamos de radio, inevitablemente lo asociamos a las voces de los locutores que se transforman en característica de programas o de las mismas emisoras. Pero pocas veces destacamos a los que están detrás del cristal, allí en la sala de controles, los encargados de la puesta al aire. Son la pieza clave de la emisión. Y así lo recuerda Víctor Lastra, radiocontrol de la ciudad de Quillota, quien incluso nos comenta que por allá, por los años 60, había que rendir un examen para poder desempeñarse en esta profesión. La nota la realizó Javier Asiller. Son anónimos, pero tan importante como el locutor o conductor. Son los encargados de hacer llegar las ondas radiales hasta el interior de su casa o lugar de trabajo. Ellos son los radiocontroles. Esta puesta en el aire ha tenido una variación durante las décadas, pasando desde el reel, tornamesa, cassette, CD, mini disc, hasta llegar a lo que ahora conocemos, el formato digital MP3. Y eso bien lo sabe Víctor Lastra, quien se desempeñó a fines de los años 60 como radiocontrol de las desaparecidas radios San Martín y Pocochay de Quillota. Relata lo difícil y exigente que era entrar a trabajar a una radio en aquella época, donde había que rendir un examen del servicio eléctrico, porque de lo contrario, la radio estaba expuesta a recibir una multa de parte de ese organismo. En ese tiempo, para hacer control de radio había que dar examen en servicio eléctrico. Normalmente venía del servicio eléctrico a revisar si los controles tenían el carnet profesional, si no multaban a la radio. Era muy exigente. Tiempo después del año 80 más o menos, ya cualquier persona podía trabajar siempre y cuando contara con la autorización del gerente de la radio. Víctor Lastra recuerda con nostalgia aquella época en donde realizar esta labor no era una cosa simple, debido a que las cintas en aquellos años tenían una duración cercana a los 20 segundos en las que debían estar en permanente movimiento para mantener la fluidez de las transmisiones. En ese tiempo se usaban las tornamesas. Teníamos tornamesas con unos platos gigantes. En ese tiempo también se usaba la propaganda en acetato, que eran unos discos igual que los discos 78, y ahí venía la publicidad, la velocidad de 45 los singles y 33 revoluciones por minuto los long play. Y bueno, y los acetatos funcionaban en 78 revoluciones por minuto, así que había que tener harta agilidad para poder estar cambiando, porque duraban prácticamente 15 segundos, 20 segundos. Se usaban las máquinas Magnecorde, que son unas máquinas gigantes, ¿no es cierto? A cinta, se grababa la publicidad ahí, uno sacaba la reverberancia, qué sé yo, porque uno empezó en una grabadora que tenían 3 cabezales. De ahí uno todavía no se conocían todo lo que es digitalizado ni todas esas cosas. En ese sentido, Víctor Lastra nos cuenta la odisea que era transmitir un partido de fútbol en directo desde el estadio, donde debían tirar líneas desde la radio hasta el estadio por toda la calle antes de la llegada del teléfono. Pero lo que más rescata a Víctor es que a pesar de la poca tecnología en aquella época, había mucho entusiasmo y amor por este trabajo. Cuando se hacían las transmisiones desde el estadio, en ese tiempo ya Lucio Farilla Fernández, digamos, el periodismo deportivo en Quillota, tiramos líneas
desde la radio por la calle hasta el estadio para hacer las transmisiones, y ahí teníamos que hacer pruebas antes. Después empezó a usarse, digamos, el teléfono, usábamos unos preamplificadores para aumentar la voz. Todas esas cosas era todo muy artesanal, pero se trabajaba con mucho amor, que sea un poca tecnología, pero con harto entusiasmo y creatividad, porque muchas veces se echaba a perder el transmisor de FM o había problemas en la mesa y uno mismo usaba a abrir, que se iba a sacar la palma. Finalmente, Víctor recuerda cómo ha ido evolucionando las transmisiones radiales cuando en aquellos años eran pocas las estaciones radiales y la gran mayoría de las personas se informaban solo por este medio antes de la llegada de la televisión, donde además se transmitía la misa del día domingo por la mañana. Bueno, en ese tiempo Televisión Nacional y el Canal 4 era en blanco y negro, los únicos canales de televisión que existían. Y la provincia de Quillota, acá, la radio San Martín, entonces toda la gente recurría a la radio. Ahora hay muchas radios en Quillota, hay muchos canales de televisión, hay mucha competencia. Nosotros incluso el día domingo en la radio San Martín transmitíamos la misa de la iglesia San Martín de Tours. Me tocaba a mí hacer las conexiones y todo demás y se transmitía la misa. Era otra época, y la gente se sentía muy identificada con la radio. En este programa especial queremos transportarlos a la época de oro de la radiodifusión chilena, pero con una mirada regional. Queremos ir haciendo un recorrido a la actualidad con un homenaje a los profesionales regionales y de la voz de sus propios protagonistas, con todo el respeto que se merecen, claro está, los que aún quedan con vida. Indagar en nuestra propia historia radial. En Viña del Mar sale al aire el 25 de septiembre de 1936 CB68 Radio Metro. En esta emisora se inicia como locutor Jimmy Brown, quien en 1959 fundó en Santiago Radio Andrés Bello, dedicada durante 40 años a la difusión exclusiva de música selecta. En la década del 60 funda Radio Intermeso, también en Viña del Mar. Escuchemos la voz de Jimmy Brown. Ha transmitido Radio Andrés Bello, 98.5 MHz. A todos les agradecemos y nos retiramos, pero con esa enorme satisfacción de haber cumplido, de durante 40 años haber hecho una obra a base de amor. El amor que todos colocamos para que ustedes lo recibieran como tal musicalmente. Muchas gracias. Adiós. Le acompaña desde Valparaíso Radio Universidad Técnica Federico Santamaría con música del barroco. Un capítulo aparte merece la única radio que por estos días mantiene su formato original de música docta, de música selecta o clásica. Radio de la Universidad Técnica Federico Santamaría, la más antigua de Chile y la segunda más antigua de Latinoamérica en el contexto de las radios universitarias. A través de este mágico medio nos vamos a trasladar hasta los estudios de la emisora al interior del campus en Valparaíso, y aquí nos encontramos con David Dagma, director de la emisora hace 40 años. Llegó como alumno de electrónica a estudiar a la universidad, pero a los 6 años ya era director de la emisora. David, ¿cómo está? Bien. Muchas gracias primero. No, yo patuamente, ¿cómo está? Bienvenido a su estudio en el fondo, ¿no? No, un gusto. Efectivamente, yo ingresé a la radio el año 72 y después allá en el año 78 asumí la dirección de la radio. Estoy equivocado en los datos, ¿no? ¿Está bien? La segunda más antigua de Latinoamérica. Esta es la emisora universitaria más antigua de Chile, el 7 de abril del año 1937. O sea, estamos hablando en este momento de una muy buena cantidad de años. Vamos camino a los 80 años. 77 años tenemos. Y la radio con concesión más antigua en América Latina es la radio de la Universidad Ciudad de La Plata. Pero lo que no la hace tan primera antigua es que ellos tienen el decreto de concesión de 90 años atrás, pero estuvieron silenciados muchos años. No ha ocurrido eso con la Universidad Federico Santamaría, que su decreto de concesión es del 7 de abril del año 1937 y ha operado de forma continua hasta el día de hoy. Segundo, somos en FM en la región. Aquí en la región sale una radio que se llama Radio Voces, el año 1972. Inmediatamente después sale la primera estación de frecuencia modulada estereofónica, que fuimos nosotros. Y en lo nacional te puedo comentar que, por ejemplo, fuimos la primera emisora con emisiones satelitales con radios internacionales.
En Chile. La primera en América Latina fue la radio Miraflores de Lima, fuimos nosotros segundo, con convenios con Netherlands, BBC de Londres, Canadá, bueno, después con Radio Francia Internacional y otras. Fuimos la primera emisora en la región en transmitir un disco compacto. Cuando llegan los reproductores de disco compacto, me llama el dueño de Estéreo Centro de Viña del Mar, nos facilita el reproductor de CD. Y el primer CD que se comercializaba en Chile era nada menos ni nada más que un CD de Claudio Arrau. Por lo tanto, transmitir un concierto de Claudio Arrau en sonido digital. Claro. Bueno, y también muy temprano fuimos de las primeras radios en América Latina en iniciar transmisiones vía internet. O sea, siempre a la vanguardia. Bueno, esta es una universidad. Una universidad vanguardia. Y nosotros iniciamos el proceso que yo lo definí Proyecto 2004, digitalizar toda la emisora en la espera de la norma que va a operar las radios cuando llegue el formato digital. Ya llegó la televisión, pensamos que muy pronto. Esta radio está lista, está esperando que Chile defina qué norma, si va a ser la europea, la americana, la asiática, y ahí compramos transmisores y seguimos también con transmisiones digitales. David, conversábamos recién en la previa de la entrevista que se perdió el formato de onda corta, se perdió el formato AM, o se está perdiendo el formato AM, con una opinión muy distinta a la que tú tienes. Tú dices que esto debiera ser todo lo contrario, debiera potenciarse. Yo soy un convencido de que quien menosprecia la AM está muy equivocado. Si tú empiezas a observar las radios en América Latina y en Europa, lo que menos han dejado de lado ha sido la AM. Y lo que sorprende es que Chile, sin tener una topografía tan particular, la deje un poquito de lado. Pero eso, fíjate, yo te diría que es a nivel de regiones grandes. Pero a lo largo del país las AM operan potentemente. Ahora el fenómeno de la FM en Chile nace inmediatamente el año 90. Fíjate que al 90 en Chile había sobre 200 o 250 concesiones de AM y escasas 90 concesiones de FM. Hoy día creo que AM no debemos tener más allá unas 300 y concesiones de FM unas 1700. Hoy día tú operas una estación de frecuencia modulada con un computador, claro, un procesador de audio y un sistema automático, a lo que yo me niego. Pero la belleza... de hecho hay un montón de radios que solo operan por internet. Claro, esa es otra razón. Aquí nacieron radios emblemáticas, grandes cadenas de radio, y llegaron otras cadenas como por ejemplo Bio Bio, que nace en el sur pero se inserta con una radio regional, la radio Universidad Técnica Federico Santamaría, que sigue manteniendo este mismo formato. ¿Cuál es el mensaje para las nuevas generaciones de comunicadores, periodistas? A mí me preocupa, yo fui uno de los principales enemigos con las cadenas nacionales. Esto de que algunas emisoras de Santiago se encadenaran a lo largo del país. Pero lo que es más grave es la cantidad de consorcios extranjeros. Hoy día el espectro chileno tiene un altísimo porcentaje de propiedad de consorcios extranjeros. Y viejos, en el año 90 había 90 estaciones de frecuencia modulada. Del 90 a la fecha hay 1700. ¿Quiénes descuidaron eso? ¿Y quiénes permitieron con leyes de que cualquiera aquí pudiese asociarse o comprar una estación de frecuencia modulada del pobre viejo Villa Alemana, o el de Quillota, o el de La Calera, o el de Valparaíso, o el de Viña del Mar? Una muestra, un botón. Viña del Mar se inunda, año 1980 y tanto, se sale el estero, eran como las 11:10 de la noche, nosotros cerramos la transmisión a las 11. Todas las otras estaciones de la quinta región estaban encadenadas. La píldora de no sé cuánto, el alillito no sé cuánto, las pulseras del no sé cuánto. No había una radio local que dijese a la población qué hacer. Eso lo viví yo el año 1980 y tanto, cerca del 90, cuando se sale el estero de Viña del Mar hacia el sector 1, 2, 3 norte. Grave. No hay una radio nacional. No hay radio nacional porque en Chile es de los pocos países, yo te diría, por no decirte, deben ser 2 o 3 en América Latina que no tienen radio nacional, porque acá se consideró que era un medio de comunicación no necesario. Yo pienso que no se entendió nunca. La radio nacional es un medio del Estado, no es del gobierno de turno. Entonces, no contar con una radio nacional, como por ejemplo para la difusión de las grandes campañas, de programas de contenido, de un buen informativo que sea de uso público, imparcial, de uso con una gran edición previa, de las pequeñas emisoras a lo largo del país, no existe.
Entonces yo creo que acá hubo un malentendido, no sé qué buen o mal uso se le dio en su momento a la Radio Nacional, que el gobierno inmediatamente en el periodo de la década del 90 se cierra esto, pero son necesarias. Todos los países de la América Latina tienen. Continuamos con el concierto para violonchelo, cuerdas y continuo en la menor de Antonio Vivaldi. Interpretan Kristin Walewska en violonchelo con la Orquesta de Cámara Neerlandesa, dirigidos por Kurt Riedel. Vamos a seguir avanzando en nuestro recorrido y en Valparaíso y en Viña del Mar encontramos que la tradición radial es bastante más potente que en la zona interior. Aquí nacen, por ejemplo, el 23 de enero de 1934, la primera emisora con nombre Radio Valparaíso, la que el 31 de octubre de 1944 dio paso a Radio Caupolicán. Luego, el 17 de febrero de 1935, nace en Valparaíso Radio Cooperativa Vitalicia. Ahora transmite CB57 en onda larga, ICE 9630 kilociclos en la banda de 31 metros y en 94.7 MHz frecuencia modulada, radios Sociedad Nacional de Agricultura. También en 1935 la Sociedad Nacional de Agricultura decide crear un medio que sirviera de difusión de sus propias actividades, concretando el proyecto en Valparaíso, que al año siguiente, en 1936, en Santiago. Uno de los momentos radiales más tensos que ha vivido la radiodifusión en Valparaíso fue sin duda la toma que realizó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a los estudios de Radio Agricultura en Valparaíso en el año 1986, y así se escuchó al aire. Miércoles en la mañana expondrá ante el plenario sobre Atención, compatriotas. Atención. Aquí les habla el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Hace exactamente 3 años, el 14 de diciembre de 1983, varias anécdotas se han generado en torno a la radiodifusión, a las radios. Historias que rayan de pronto en lo increíble. Ricardo Jofré, una de las voces emblemáticas de la ya desaparecida señal regional de Radio Cooperativa. Cuentan que en plena época de la dictadura, 1980, los servicios de seguridad de la época lo seguían y que en más de alguna oportunidad lo agredieron. Ricardo, ¿fue tan así? ¿Y cuál es la opinión que hay ahora de las radios regionales? Y por supuesto, bienvenido a este programa especial en Bio Bio. Gracias por la entrevista. Tú empezaste a hablar de fósiles. Radio tanto, cooperativa, agricultura, minería, no existen ya. Todo se ha centralizado en Santiago. Y la opinión de santiaguina es la que importa, la que manda en el país. Trabajo en un medio local, Radio Colo Colo, y que damos una mirada que es justamente regional. Y permíteme hacer un paréntesis bien importante. Radio Bio Bio hizo todo lo contrario de lo que están haciendo las grandes radios. Hizo radios regionales, con noticieros regionales, y ustedes se han transformado en la radio 133 de Chile. Problema que hay, la Bio Bio. Hasta las autoridades dicen, oye, me preguntan la Bio Bio, dígale a la Bio Bio porque ahí hay reacción a las autoridades. Eso es importante, libertad de expresión. Yo el año 80 no le pedí permiso a nadie para tener libertad de expresión. Yo no hice nunca un programa grabado y tuve serios problemas. La libertad de expresión se toma, no se pide permiso. Ricardo, ¿qué problemas hubo en Valparaíso, en la radiodifusión, para poder desempeñar el periodismo, la comunicación, los comentarios en aquella época? Bueno, que te sacaban las mugres, te querían cortar el programa, te cortaban en la radio cooperativa, transmitida del Lira 543, séptimo piso, hasta donde está la planta transmisora en Alto Valparaíso. El enlace era por vía telefónico y nos cortaban los chorizos de comunicación y muchas veces no podíamos transmitir porque nos cortaban los chorizos. Yo recibía cartas que me mandaban a buscar ciertos organismos de seguridad que traían arañas rincón y todo eso. Me agarraron 2 o 3 veces, volando bajo, descuidado. Lira al llegar no para la plaza, sino que para el otro lado. No. Te dejan, te dan puñetes por la espalda, son sigilosos y te dejan medio noqueado y arrancan. Ricardo, pero usted andaba solo, ¿Nunca tuvo miedo de estas personas? ¿No tenía guardaespaldas, nada?
Si el miedo te vence, entonces estás liquidado. No seas periodista ni seas como yo soy, comunicador social. Si el miedo te vence, haz otro trabajo. Ricardo, a diferencia de lo que ocurría con la censura de la década del 80, ¿hay otro tipo de censura que usted haya visto en estos años y ahora en la actualidad? La censura, ¿sabes cuál es? La falta de auspicio. Esa es la censura hoy día, la falta de auspicio. Ricardo, en todos estos años usted ha tenido muchos políticos compartiendo mesa de trabajo en sus paneles. ¿Se ha decepcionado de alguno de ellos? No de uno, de varios. ¿Nombres? No, eso es prudencia. Eso es prudencia. Porque ellos saben quiénes son. Mire, a ver, queremos más recursos regionales. ¿Está la institucionalidad, estimado amigo? ¿Está la institucionalidad para controlar dónde van los recursos? ¿Por qué hay 5.000 butacas menos en el estadio Elías Figueroa? Que me expliquen eso. ¿Quién explica eso? ¿Quién va a caer por eso? ¿Quién va a ir preso por eso? Si el amor nos niega un madrigal. Años más tarde, en 1960, los mismos empresarios que habían fundado Radio Portales en Talca crean las radios Portales de Valparaíso y Portales de Santiago. Radio Portales de Valparaíso nace con aportes de una familia palestina en dinero, más la propiedad de la entonces Radio Cristóbal Colón. Radio Portales fue fundamental para el respaldo a la denominada nueva ola de la canción chilena y fue la primera que en el ámbito publicitario impulsó tandas de 3 avisos cada media hora. Y así se escuchaba. De Coquimbo, Portales de Valparaíso, Niebla de San Fernando, Libertad de Curicó, Amiga de Talca, Soberanía de Linares, Contagio de Coelemu, Central de Chillán, Pablo Neruda de Parral, La Voz de Yungay, Femenina de Concepción, Creación de Cabrero. Transmiten además con Portales otras 20 emisoras que enlazadas por el aire conforman la más extensa red, unidos para unir a Chile. Dijimos que la primera transmisión radial fue en agosto de 1922. Bueno, ¿por qué entonces se celebra el 21 de septiembre, el Día del Trabajador Radial o el Día de la Radio en Chile? Fue en 1942 cuando las autoridades, encabezadas por el presidente de la época, Juan Antonio Ríos Morales, decidieron instaurar el día de descanso oficial para los trabajadores radiales el 21 de septiembre, posterior a las fiestas patrias donde habían transmisiones casi continuas. Las radios silenciaban sus transmisiones el Día del Trabajador Radial. Con el tiempo esta tradición se fue perdiendo. Hoy por hoy ya no se silencia la transmisión, pero de alguna u otra manera se celebran igual estos días. Un hombre de radio, de esa vieja escuela que saltó del departamento de ventas del laboratorio Recalcine a la entonces Radio Minería. Estamos hablando de 1944, plena Segunda Guerra Mundial. En esa época, él tenía 20 años. Hoy, más de 90, y continúa activo haciendo lo que más le gusta, haciendo radio. Luis Muñoz Ahumada. Y quien conversó con él fue Víctor Lillo. Valparaíso tuvo entre sus más reconocidos directores de radios a Luis Muñoz Ahumada. Desde abril de 1954 en Radio Minería, luego de 5 años ya era el responsable de todo un equipo de prensa, producción y programas. Tiene casi 15.000 comentarios emitidos. Minería, Portales, Agricultura, Festival y Valparaíso. Reconoce ser de derecha y nos recordó exactamente el día en que comenzó con la emisión ininterrumpida de sus comentarios de política y actualidad. Sí, 14.000 comentarios que he hecho yo exactamente en abril de 1954 en Viña del Mar. ¿Cómo un hombre de derecha puede hacer periodismo entre 1970 y 73? La decisión no es difícil, siempre y cuando estés dispuesto a afrontar lo que eso significa, que significa una cantidad enorme de enemigos, porque todos los que piensan distinto te consideran enemigo de inmediato, y uno los considera enemigos a ellos. Sí, me tocó recibir amenazas, muchas, amenazas muy crueles. Y me decían por teléfono en la mañana, tu hija hoy día a las 8 de la mañana está en el local de la escuela de enfermería, a las 10 va a estar en el hospital tanto, a las 11:30 tiene que estar en nuestra parte, después vuelve a la escuela de enfermería. Y de repente, ¡chum!, en medio de una palabra, cortaba.
Eso fue entre el 70 y el 73. Tuve una madre, gracias a Dios, muy católica y un padre de una rectitud extraordinaria. Para él lo que importaba era el orden, nunca le importó la política. Una vez lo vi, eso sí, muy, muy emocionado, muy conmovido, y fue cuando se produjo el 5 de septiembre. Carabineros tuvieron que matar por órdenes, malas órdenes. Tuvieron que matar a los estudiantes que se refugiaron en el Seguro Obrero. Esa vez vi a mi padre deshecho. No le tocó, gracias a Dios, cumplir una orden como la que se dio en esa oportunidad, que fue el quien los ató. Entonces, eso, gracias a Dios, pero llegó a la casa deshecho. Y eso lo relato yo en mi libro. Mi mamá le preguntó, ¿quiénes mandaron a esa tropa? Fulano, 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 todos amigos de la casa. Mi mamá lloraba. Fue muy terrible. Mucho, mucho. A él, a mí, a mis hermanos, a mi mamá, ¿para qué decir? Quedaron muy maltratados psicológicamente. Luis Muñoz Ahumada es amable, querido, colaborador social, rotario, socio del Refugio de Cristo, y entre los recuerdos que compartió con Bio Bio la radio en esta conmemoración del Día del Trabajador Radial fue el rescate de los hombres de la mina de Andacollo, en algo muy similar a lo que fue la transmisión de Nuestros Tiempos de los 33 en la mina San José. Eso fue en Andacollo. Un mineral, 2.500 metros de altura, y ahí estaban las 3 líneas ahí funcionando. Sobraban esos teléfonos para el movimiento de Andacollo. Quedaron 5 mineros bajo tierra. Nuestra radio Minería de La Serena mandó un par de hombres arriba y todo iba muy bien hasta que la Portales apareció allá, se apoderó de una de las líneas, instaló 3.000 metros de cable hasta la mina Flor de Té, se llamaba, y otra línea la tomó la Intendencia, quedó una sola línea para todas las demás. Nosotros, previendo esto, llevamos lo que llamamos los equipos propios, que era un transmisor de onda corta que había hecho uno de nuestros técnicos, y íbamos a prescindir totalmente la línea. Bueno, resulta que Dios castiga la soberbia y se nos quemó el equipo. En esos momentos de desesperación uno se pone creativo. Yo dije, 3.000 metros de cable, ¿quién tiene 3.000 metros de cable? Solamente el regimiento. Y gracias a eso pudimos transmitir hasta el último momento, cuando salió el último de los hombres, y terminamos nuestra faena en el Hospital de La Serena, donde terminaron con nosotros cayéndonos de sueño, porque no habíamos dormido nada en las últimas 48 horas. Luis Muñoz Ahumada, periodista de formación autónoma, fue referente de sus propios colegas. Yo fui presidente del Colegio Periodista, sin haber estudiado periodismo. Pero tuve los mejores profesores del mundo. Nosotros nos formábamos, los periodistas, éramos de formación espontánea. ¿Sí? Aquí no hubo entre los periodistas, no hubo ningún encarnizamiento. Por una razón muy sencilla, porque nos conocíamos todos. Y todos éramos en alguna medida fraternos y éramos amigos. Hablemos de los amigos. ¿Quién fue su amigo? Gastón Goché, Rubén Bastía, el dibujante. ¿No fue amigo de Gustavo Lorca Valenzuela? Sí, fui amigo de Gustavo Lorca Valenzuela, pues, y yo lo llevé a la radio Minería. Es curiosa la vida de Miguel Nasur. Comenzó a trabajar como arquero del Wander. Cuando era joven, Miguel Nasur era arquero del Wander, y el Wander le consiguió una pega en el Banco Italiano de Valparaíso. Vivía en una pieza aquí, todo botado. De repente fue designado dirigente del fútbol profesional y se transformó en millonario de repente. Y ahora se transformó en estafador. Está escondido. Se escondió. La policía lo ha buscado intensamente, pero no lo pueden encontrar. ¿Es fácil en Chile fondearse? Por supuesto que es fácil. Y quise tener una sección, llamémosla de copuchas, de confidencias, de cosas que no son oficiales, pero que están en el comidillo de la gente. Entonces, ¿cómo le pongo? El Correo de la Bruja, que primero partió un periodista que se llamaba Hugo Hernández, y fue un éxito, pero arrollador. Las radios mejor
que cualquier otro medio, se van adaptando al compás de lo que es la sociedad. Piensa tú que las radios tienen la mayor confiabilidad en todas las encuestas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo son los días actuales de Luis Muñoz Ahumada? Son los días que yo llamo apacibles. Hago mi programa. Enfoques, te voy a decir que hace muchos años que no me produce nada. Nada. Es un mandato, un compromiso que adquirí con mi padre con el afán de mejorar mi calidad profesional como periodista. Un formato que es ampliamente recordado en la radiodifusión es sin duda el radioteatro. ¿Hubo experiencias en la región con estos programas? La nota es de Karina Chávez. A nivel nacional existen emblemáticos programas de este tipo que aún se mantienen en la memoria colectiva de la audiencia. Radio Tanda, El siniestro Dr. Mortis, La tercera oreja, Hogar Dulce Hogar, Lo que cuenta el viento, Adiós al séptimo de línea, entre otros. Hugo Terán Vázquez era actor de radioteatros. Por estos días, este hombre de radio mantiene activa la tradicional cadena musical Prat en Villa Alemana y Quilpué, escuela de grandes locutores de la región, y que hoy, a sus 80 años, dice que este formato del radioteatro en la actualidad no es financiable y por eso se ha perdido. Es imposible, porque si estamos hablando de un promedio de 12 actores y estamos hablando de un libretista, el trabajo que da el libretista, las horas que ocupa, digamos, el control para grabar y de editar, sobre todo porque en un radioteatro hay que poner los sonidos, buscar los cortes musicales apropiados de acuerdo al tema. Supongamos que le pagamos 50.000 pesos mensuales a cada actor, ya tenemos 600.000 pesos. Si le pagamos al libretista, ¿cuánto le podríamos pagar por su gran esfuerzo? Al editor, que tiene que ocupar horas en editar. Entonces llegamos a la conclusión que es preferible entregarlo gratis y que las radios a la vez entreguen su obra gratis. Usted por muchos años hizo radio. Bueno, en realidad yo me inicié en un programa que tuvo como 28 años de existencia, que empezó en el año 1935 hasta diciembre del 61. Siempre han dicho que fue un semillero de actores, de artistas, de gente de radio, cantantes, y de la cual yo participé del año 52 al 61, pero por ahí en la década del 40 se inició nada menos que Arturo Moyagrao, en la cual después formó una compañía de comedias, como le llaman, con su esposa Luchita Boto. Hugo, ¿quién mueve a una persona a estar en la radio? Lo único que pedimos la gente de radio es tener un trabajo que nos permita vivir después de muchos años con cierta tranquilidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que estamos logrando? El cariño en la radio, de sentirnos partícipes de lo que hacemos y también de recibir ese gran estímulo de los auditores. Seguir la carrera de la radio hay que quererla. Porque si lo miramos económicamente, sigamos en otra cosa. Pocas personas recuerdan que en la región Radio Cooperativa Vitalicia en los años 30 emitió un radioteatro dirigido a un público infantil. O sea, los radioteatros no solo eran santiaguinos. La Hora del Niño de la Hada Madrina, ¿se acuerda de eso? El semillero fue en Radio del Pacífico. Acá también tuvimos radioteatro, que es La Hora del Niño de la Hada Madrina, que si bien se llamaba Hora del Niño, pero los radioteatros eran de tipo más bien juveniles, de aventura. Estimulábamos la imaginación. Muchas gracias por su amable atención. Les invitamos para mañana jueves, siempre en Hora del Niño de nuestra Hada Madrina. Entonces, hasta mañana. En Valparaíso, la primera radio fundada fue Radio Cerro Alegre en 1924. Recuerdos de radio. También en la zona costera nacen Radio Alondra, Radio Litoral, Radio Viña del Mar y Radio Recreo. Esta última fue, sin duda, una de las que marcó un hito con su característico jingle de la señal horaria. Radio Recreo, ¿qué hora es? 14 horas y 32 minutos. Y ahora comienza el programa más exitoso de la frecuencia modulada chilena. Concierto Discoteca.
Los formatos radiales son diversos. Hay radios informativas, de corte popular, misceláneas, clásicas. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma. Incluso con aquellas emisoras que transmiten solo vía internet o que en un futuro lo harán vía digital. Las radios apuntan a distintos públicos potenciales. Así encontramos, por ejemplo, Radios Carnaval, Positiva, Digital, Valentín Letelier, de la Universidad Católica, de la Universidad Viña del Mar. Incluso las radios comunitarias como Radio Placeres o la recientemente creada Radio Divine, que apunta a un público abiertamente declarado homosexual. Otra de las estaciones que marcaron época y que aún se mantienen vigentes es Radio Festival. Fue en octubre de 1976 cuando nace la denominada Radio en Colores. Voces emblemáticas de esta emisora y que marcaron época son Carlos Superocho Alarcón, quien falleció el 20 de abril de 2014. Otra de las voces características de esta emisora es sin duda Luis Caprile, todo un legado que con su ejemplo claramente ha marcado a varias generaciones de profesionales de la radio. La nota con el querido Tano Caprile es de Sergio López. Empecé en Radio Metro, que era filial de Radio Minería de Santiago. Sin saber nada de radio, solamente el amor por la radio, el hobby de la radio, ya me contrataron. Con todos los ripios, con todas las inexperiencias, con todas las vacilaciones, con todas las metidas de pata. Así que estuve un tiempo ahí empezando haciendo mis primeras armas, con todos los problemas que significa un principiante de 15 años, ¿me entiendes? Me echó, me tomó varias veces y al final anclé en Quillote el año 55. El 58 me vine a la minería ya definitivo. Hasta el año 69 que anclé en la Radio Portales. La trayectoria ha sido larga. Si no hubiera sido por mi enfermedad estaría celebrando este año, ahora en junio recién pasado, 65 años en radio, que no lo alcancé a cumplir. Pero anduve bordeando los 64 toda una vida. Así que cuando recibí mi primer sueldo, que no era gran cosa, mi primer regalo para mí, pantalones largos, zapatos ya no de colegial, y para mi madre un par de zapatos. Ese fue mi regalo con el primer sueldo en la radio Metro de Viña del Mar, que después pasó a llamarse, creo que el año 52, Minería de Viña del Mar. ¿Cuáles serían los contrastes hoy en día de la radio de la década del 60 al 70 a la radio del 2014? Por supuesto que hay una libertad absoluta ahora, el lenguaje ha cambiado totalmente. Era la radio más íntima, habían radioteatros, habían programas familiares. La Radio Minería de Santiago tenía un show tremendo donde venían los mejores artistas del mundo. Ahora es imposible porque la televisión abarcó todo eso. En cuanto a la radio de hoy, por supuesto que es mucho más técnicamente hablando. Hay más profesionales del micrófono. Transmite prácticamente día y noche, como el caso de la Bio Bio y la Punto 7, que son hermanas. Mi pequeña crítica es que han llegado muchos elementos que no han hecho carrera en esto. ¿Qué ha sido lo más difícil en la carrera? ¿Qué ha sido lo más complicado en esta carrera de la radio? Sí, tuvimos censura, por supuesto, hay cosas que no se podían decir. Yo tengo una afición, tú me conoces hartos años. Creo que tendría que haber sido periodista en vez de animador de radio. Yo soy muy empapado de la noticia. Quiero mucho lo que es prensa. La radio tiene que estar informando de todo. Una radio que no tiene noticia para mí es un tocadisco nada más. Y uno a veces se desborda y se siente capacitado para hacer un comentario. Y puede ser desafortunado y traerle malas consecuencias a la radio y a uno mismo. ¿La noticia que más le ha costado dar, cuál ha sido? Me impresionó mucho una noticia en sala de guardia que teníamos en la Radio Minería en aquellos tiempos. El crimen de los tarros lecheros, del tipo que descuartizó a su mujer y a su hijo y los tuvo en unos tarros lecheros esos altos, plateados. También me impactó mucho el asesinato de Kennedy. Tenía un programa grabado en la tarde, cosa que a mí no me gusta, que hay que estar siempre en vivo. Y no había nadie. Periodistas de ese tiempo estaban almorzando por ahí, quedó la grande. No había nadie en la Radio Minería. Y parece que hay un atentado contra Kennedy, parece que está herido grave. Y al rato parece que habría muerto. Entonces eso impacta, porque yo tenía un programa grabado de música antigua. Entonces salía la noticia por Santiago del atentado a Kennedy y salía yo con lo otro, me daba vergüenza. Tenía que estar yo viveando con la noticia. Uno se siente realmente responsable de no estar en ese momento siendo partícipe de la noticia. Estaba grabado, ¿qué iba a hacer yo? Pero me dio vergüenza porque charqueamos el programa mío y las noticias salían a cada rato hasta que al final ya tomamos cadena porque tú sabrás que salió la noticia de que murió Kennedy. Una noticia que realmente me impactó y me dolió porque no la pudimos cubrir como se debía. También deben haber alguna anécdota, ¿no? Deben haber en este rubro. 60 años de la radio. Usted sabe que yo tengo el fanatismo de la puntualidad y de la responsabilidad.
Eran pasaditas las 5 y llegando a la radio yo, en la calle Quinta, cuando veo que se bajan de la camioneta como 5 tipos y vienen hacia mí, dije yo, este es un asalto, me van a asaltar. Y era una gran sorpresa que me iban a saludar y llevándome unos presentes líquidos que los aproveché, los deleité, pero en grado superlativo. Así que esa anécdota de radio no la olvido nunca. Y de una sorpresa tremenda que me dieron, que no me lo esperaba de ellos. Cosa que no ocurrió en la radio, porque en la radio no me saludó nadie. Creo yo que los 60 años meritaban por lo menos, aunque me lo hubieran cobrado, una botellita de champaña antes del programa para poder celebrar, cosa que no ocurrió. Entonces me quedo con el sabor amargo de la ingratitud, del desconocimiento. Pero hubo una noticia que usted no dio, porque ya no estaba al aire, el fallecimiento de Carlos Alarcón. ¿Qué sintió cuando se enteró? No, perdóname. Estuve esos días, tenía unas visitas familiares en la casa. Cuando terminamos de tomar once, me fui a mi dormitorio, agarré la radio y llegó mi mujer. ¿Vas a seguir con la radio festival? Oye, quiero saber si dicen algo de Alarcón. No escuches más, me dijo, porque ella murió. Sentí una cosa tan terrible, un dolor tan inmenso, una angustia tan inenarrable que no la podría graficar acá. Porque la sorpresa, ¿cómo puede morirse el Super 8? Ahijado mío, porque yo le puse Super 8. En la tarjeta que le mandé un ramo de flores, me acuerdo que le escribí, tomado de mi mano, diste el primer vuelo radial. Y llegaste tan alto que ahora estás en el cielo. Don Lucho, ¿qué le diría a las personas que lo extrañan al aire? Que no vuelvo ya, porque ya cumplí 80. No tuve la oportunidad de despedirme de la Radio Festival, desgraciadamente. No se me dio la oportunidad. Y si se me hubiera dado, no habría podido decir las cosas que dije aquí con la confianza que me dan ustedes. Pero me ataja gente que no conozco. Don Lucho, ¿y cuándo vuelvo? No, ya no. Creo que cumplí. No alcancé más vuelo, pero ¿qué vamos a hacer? Nunca me fui. Me arrepiento de no haberme ido. Hay que seguir adelante nomás y llevar la vida, el tiempo que le queda a uno, con el buen recuerdo de que lo hice con cariño. Menos mal que antes de morirse mi papito se dio cuenta que era mi futuro y ya estaba sentado en radio. Así que se tiene que haber ido tranquilo, de que algo en la vida importante hice. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. Y en 1959 nace Radio El Carbón de Lota. Posteriormente, el 24 de abril de 1966, sale al aire Radio Bio Bio de Concepción. Y el 5 de mayo de 2008, y con una mirada local y apostando por lo que otras cadenas de radio dejaron de hacer, Radio Bio Bio de Valparaíso y posteriormente Radio Punto 7 nacen en la región. Incluso se abre una nueva señal en el archipiélago Juan Fernández, donde también se escucha Bio Bio, la radio. No hay muchos registros disponibles de la historia de estas emisoras, desde las grandes cadenas que se iniciaron en Valparaíso hasta las humildes radios de provincia que aportaron con su mejor momento al desarrollo de esta actividad. Hubiese sido nuestra intención mencionar a todas y todos los profesionales y a todas las radios regionales, pero el tiempo lamentablemente es corto, así es que en estos pocos ejemplos queremos homenajear a la radiodifusión regional. En la despedida, no podemos irnos sin reiterarles desde Radio Bio Bio de Valparaíso que el hombre que no está informado, bueno, en realidad, mejor que lo diga alguien emblemático de la radiodifusión chilena. Petronio Romo presentaba así nuestro característico boletín de noticias, El Informador. El hombre que no es informado no puede tener opinión. El hombre que no tiene opinión no puede tomar decisiones. Nos despedimos. Será hasta la próxima, amigos, en este o en otro punto del dial. Hemos presentado Tertulia, Recuerdos de Radio. Agradecemos la importante colaboración de Luis Caprile, Luis Muñoz Ahumada, David Dama, Lucía Teresa Onel, Arnoldo Barra, Ricardo Jofré, Víctor Lastra, Eduardo Aedo, al documentalista radial Carlos Jorge Torres, a nuestros medios asociados Aconcagua News y a la empresa periodística El Observador de Quillota, y a todos y cada uno de los locutores, radiocontroladores, productores, técnicos, libretistas y profesionales que han escrito páginas de oro en la historia radial de la región.